Hay una verdad brutal que la mayoría evita porque incomoda, porque rompe la narrativa cómoda en la que muchos se refugian, y es esta: el mundo no te debe absolutamente nada. Nadie está obligado a darte la vida que imaginas, ni tu familia, ni tus amigos, ni las circunstancias, ni el universo entero tienen un contrato contigo para hacer que todo funcione a tu favor. Puedes quejarte, puedes analizar todas las desventajas, todas las injusticias, todas las oportunidades que otros sí tuvieron y tú no. Puedes construir un argumento perfecto sobre por qué no estás donde quieres estar, pero mientras haces eso, en algún lugar hay alguien con menos recursos, con más obstáculos, con una carga más pesada que está avanzando, que está construyendo, que está haciendo real lo que tú solo visualizas, y esa persona no es más especial, no tiene un talento secreto ni una ventaja invisible, simplemente entendió algo que cambia todo, que nadie va a venir a rescatarlo, que su vida depende completamente de sus decisiones. Y aunque esta idea suene dura, incluso cruel, tiene algo profundamente liberador, porque si aceptas que tu vida es tu responsabilidad total, entonces también aceptas que tienes poder real sobre ella. Dejas de ser víctima de lo que ocurre y empiezas a ser autor de lo que construyes. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque cada acción que tomas, por pequeña que parezca, deja de ser irrelevante y se convierte en una inversión directa en tu futuro, en una semilla que inevitablemente dará un resultado. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que probablemente has sentido en silencio, en esos momentos de calma donde no hay distracciones, cuando estás solo contigo mismo y sabes que no estás viviendo como podrías, que no estás siendo quien dijiste que serías, que hay una distancia entre lo que eres y lo que sabes que podrías llegar a ser. Y lo más difícil no es esa distancia, lo más difícil es saber que muchas de las razones por las que no avanzas no son externas, son internas, son excusas bien construidas, son miedos disfrazados de lógica, son decisiones pequeñas que parecen inofensivas pero que repetidas crean un patrón de estancamiento, porque hay algo fundamental que necesitas entender sobre cómo estás diseñado. Tu mente busca comodidad, busca conservar energía, busca evitar el esfuerzo innecesario, pero el problema es que vivimos en un entorno donde esa programación ya no es útil de la misma forma, porque hoy el mayor riesgo no es la escasez física, es la falta de propósito, es la sensación de que tu vida no está alineada con algo significativo. Y aquí aparece una de las ironías más grandes: mientras más persigues la comodidad para evitar incomodidad inmediata, más te acercas a un tipo de dolor mucho más profundo, el arrepentimiento, ese peso que aparece cuando miras atrás y te das cuenta de que no fue falta de capacidad, fue falta de acción, falta de compromiso, falta de coraje para sostener decisiones difíciles. Y ese tipo de dolor no se puede evitar con distracciones, porque se acumula en silencio y el tiempo juega un papel central en todo esto, porque es el único recurso que no puedes recuperar. Puedes reconstruir casi cualquier cosa en tu vida menos el tiempo perdido. Cada hora que pasa sin que avances es una hora que no vuelve. Y eso no es una frase motivacional, es una realidad matemática. Por eso los antiguos hablaban constantemente de la finitud de la vida, no para generar miedo, sino para generar claridad, porque cuando entiendes que tu tiempo es limitado, dejas de actuar como si pudieras posponer indefinidamente lo importante, dejas de esperar el momento perfecto, porque entiendes que ese momento no existe, lo único que existe es este instante, y lo que haces con él. Y aquí es donde entra una reflexión que puede cambiar tu forma de ver tus decisiones. Imagina que pudieras encontrarte con la versión de ti mismo dentro de 10 años, esa persona que inevitablemente vas a convertirte, porque el tiempo va a pasar de cualquier forma, y esa versión futura te mira, observa tus hábitos actuales, tus decisiones, tus excusas, tu nivel de compromiso. ¿Qué crees que sentiría hacia ti? ¿Agradecimiento por haber tomado en serio tu potencial o frustración por haber desperdiciado oportunidades que ahora ya no existen? Porque esa persona es el resultado directo de lo que haces hoy, no de lo que planeas hacer, no de lo que dices que harás, sino de lo que ejecutas de manera consistente. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están trabajando duro cuando en realidad solo están ocupadas, llenando su tiempo con actividad sin dirección, moviéndose mucho pero sin avanzar realmente, como alguien corriendo en una rueda. Y existe una diferencia enorme entre esfuerzo y progreso, entre actividad y construcción. Las personas que logran cosas significativas no necesariamente trabajan más horas, pero sí trabajan con claridad, saben hacia dónde van, saben qué importa y qué no, y eso les permite avanzar con intención en lugar de simplemente reaccionar a lo que aparece. Y cuando empiezas a operar desde ese nivel de claridad, algo cambia no solo en tus resultados, sino en tu percepción de ti mismo, porque empiezas a verte como alguien que actúa, como alguien que se mueve, como alguien que responde a su propia palabra.
Y eso tiene un impacto profundo en tu identidad, porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, refuerzas una imagen interna de confiabilidad, y cada vez que no lo haces, refuerzas lo contrario, y ese diálogo interno es mucho más determinante de lo que parece, porque es el que define si te crees capaz o no cuando aparece una oportunidad real, y todo esto conecta con algo esencial, la relación que tienes con la incomodidad, porque crecer implica inevitablemente atravesar momentos donde no te sientes listo, donde no tienes garantías, donde no sabes exactamente cómo va a salir, y la mayoría de las personas evita esos momentos, elige lo conocido, lo fácil, lo seguro, y cada vez que hace esa elección reduce un poco su propio potencial, mientras que las personas que avanzan han aprendido a interpretar esa incomodidad de otra manera, no como una señal de peligro, sino como una señal de crecimiento, como evidencia de que están expandiéndose más allá de lo que ya dominan. Y esa interpretación cambia completamente su comportamiento, porque ya no esperan sentirse cómodos para actuar, actúan y luego se adaptan, y ese es el punto donde comienza una transformación real, no cuando todo es claro y fácil, sino cuando decides avanzar a pesar de la incertidumbre. Y sostener ese tipo de decisiones requiere algo que muchos malinterpretan, la disciplina, no como restricción, sino como libertad, porque cuando desarrollas disciplina, cuando puedes confiar en ti mismo para hacer lo que necesitas hacer incluso cuando no tienes ganas, dejas de depender de la motivación, dejas de ser arrastrado por tus emociones momentáneas y empiezas a construir algo estable, algo que no se derrumba cuando no te sientes inspirado, y ese es el tipo de base sobre la que se construyen resultados reales. Y cuando empiezas a construir desde esa base, desde la disciplina en lugar de la emoción, ocurre un cambio silencioso pero profundo. Dejas de negociar contigo mismo, dejas de depender de cómo te sientes para decidir lo que haces. Y comienzas a moverte con intención incluso en los días en los que no tienes ganas, porque entiendes que tu futuro no se construye en momentos extraordinarios, sino en decisiones repetidas. Pequeñas acciones que acumuladas generan una transformación que al principio es invisible, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar, y aquí es donde muchas personas se pierden, porque quieren resultados inmediatos, quieren ver cambios rápidos, quieren validar su esfuerzo en días o semanas, pero la realidad es que todo lo que vale la pena toma tiempo, requiere consistencia, requiere paciencia y sobre todo requiere fe en el proceso, no una fe ciega o ingenua, sino una confianza construida a través de la acción constante, entendiendo que cada esfuerzo cuenta incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque estás construyendo algo más importante que resultados externos, estás construyendo una identidad, te estás convirtiendo en alguien que cumple, alguien que avanza, alguien que no se rinde ante la primera dificultad, y esa identidad es lo que eventualmente produce resultados, no al revés. Y en medio de todo esto, aparece un concepto que muchos malinterpretan, la gratitud, porque existe la idea de que si estás agradecido con lo que tienes, entonces no deberías aspirar a más, como si ambición y gratitud fueran opuestas, pero en realidad son complementarias. Puedes agradecer profundamente tu situación actual mientras trabajas activamente por mejorarla. Puedes valorar lo que tienes sin conformarte con lo que eres, y esa combinación es poderosa, porque te permite avanzar sin caer en la frustración constante. Te permite construir desde un estado mental más estable, porque cuando operas desde el resentimiento, desde la sensación de carencia permanente, tu energía se desgasta, tu enfoque se distorsiona y tus decisiones se vuelven reactivas, mientras que cuando operas desde la gratitud, entrenas tu mente para reconocer oportunidades, para ver recursos donde antes veías limitaciones, y eso cambia completamente tu capacidad de actuar, porque empiezas a trabajar con lo que tienes en lugar de esperar a tener más, y eso acelera todo el proceso. Pero hay algo clave que no puedes ignorar. La gratitud por sí sola no cambia nada si no se traduce en acción. Agradecer tu salud no sirve de nada si no cuidas tu cuerpo. Agradecer tus oportunidades no tiene valor si no las aprovechas. La gratitud real se expresa en cómo utilizas lo que tienes, en cómo honras lo que ya está en tu vida, y eso se conecta directamente con la forma en la que construyes tu futuro. Porque tu futuro no es un evento lejano, es una consecuencia directa de lo que haces hoy, de tus hábitos, de tus decisiones, de los pensamientos que eliges alimentar. Es un proceso acumulativo que ocurre día tras día, como un edificio que se levanta ladrillo por ladrillo, y aunque no veas el resultado inmediato, cada acción está sumando, cada decisión está inclinando la balanza hacia una versión de ti más fuerte o más débil, más disciplinada o más dispersa, más comprometida o más inconsistente, y esa acumulación eventualmente se vuelve evidente. Llega un punto en el que cruzas un umbral donde ya no eres la misma persona que eras, donde tu forma de pensar, de actuar,
De decidir ha cambiado lo suficiente como para producir resultados distintos, y ese es el punto donde muchas personas creen que el cambio ocurrió de repente, cuando en realidad fue el resultado de meses o años de trabajo silencioso, de decisiones correctas tomadas cuando nadie estaba mirando. Y en ese camino te vas a encontrar con resistencia interna y externa. La interna vendrá en forma de duda, de miedo, de esa voz que intenta convencerte de volver a lo conocido. La externa vendrá de personas que no entienden tu cambio, que se sienten incómodas con tu crecimiento, que intentan devolverte a la versión anterior de ti, y aquí es donde necesitas claridad, porque la resistencia no es una señal de que estás haciendo algo mal, es una señal de que estás saliendo de tu zona habitual, de que estás tocando algo importante, porque si lo que hicieras no tuviera impacto, no generaría fricción, y muchas personas se rinden justo en ese punto, justo antes de que el progreso se vuelva visible, porque interpretan la dificultad como un error en lugar de como parte del proceso. Pero si logras sostenerte ahí, si logras continuar a pesar de la incomodidad, algo empieza a consolidarse, tu confianza crece, tu capacidad se expande y tu visión se vuelve más clara. Y en medio de todo esto no puedes olvidar algo fundamental: el éxito sin significado es vacío. Puedes lograr objetivos externos, puedes acumular logros, dinero, reconocimiento, pero si en el proceso pierdes tu paz, tus relaciones, tu sentido de propósito, no has ganado realmente. Por eso es importante que lo que construyas esté alineado con algo más profundo que la validación externa, que esté conectado con quién quieres ser y cómo quieres vivir, porque al final no se trata solo de llegar a un destino, se trata de convertirte en alguien que respeta, a alguien con quien puedes vivir en paz, a alguien que sabe que hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía. Y eso es lo que realmente define el éxito, no lo que otros ven, sino lo que tú sabes en silencio, y esa es la razón por la que todo esto vuelve al mismo punto inicial. Tu vida es tu responsabilidad, no en un sentido de carga, sino en un sentido de poder, porque significa que puedes cambiar, que puedes decidir distinto, que puedes construir algo mejor, pero solo si dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a actuar ahora, aunque sea con pasos pequeños, aunque no tengas todo claro, porque la claridad llega con la acción, no antes, y cada paso que das en la dirección correcta, por mínimo que sea, te aleja de la parálisis y te acerca a una vida que realmente vale la pena vivir, una vida que no se basa en lo que pudo haber sido, sino en lo que decidiste hacer realidad.